El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y vamos a leer de la palabra de Dios nuestro texto base para la disertación del día de hoy. La hemos titulado Doble Paternidad. Doble paternidad. Y nos ubicamos en la palabra. El texto que vamos a tomar de referencia, el que hemos escogido. Isaías capítulo 9 y el verso 6. Ahí nos ubicamos. Libro del profeta Isaías, capítulo 9 y el versículo número 6. Cuando ya todos lo tengan, pueden decirme un amén. Amén. Vamos a escuchar la lectura desde acá. Usted sigue la lectura allí muy atentamente en su Biblia, en su traducción, la que tiene allí. Escuchemos con atención entonces la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahí en su Biblia subraye la expresión Padre eterno. Padre eterno. ¿Ya lo subrayó? Subrayelo. Busque algo con que subrayar eso. Si tiene un resaltador, resáltelo. Padre eterno. Y vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leerlo nuevamente. Ese texto es muy impactante, ese pasaje. Es una profecía. Escuchen. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, cierre ahora su Biblia, vamos a orar, vamos a abrir nuestro corazón. El Señor nos hable en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra, oh Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para rogarte que abra nuestro corazón a la exposición de tu palabra. Señor, danos entendimiento espiritual de ella. Ilumínanos, Señor. Habla nuestro corazón, edifica nuestra fe, oh Dios. Fortalécenos espiritualmente. Necesitamos ser enseñados por ti, Señor. Guíanos hacia todo lo que es sano, todo lo que es verdadero, todo lo que es edificante. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Una vez más recuerdo el título de esta disertación: Doble paternidad. Doble paternidad. Tenemos un pasaje interesante. Es un pasaje profético. En la Biblia encontramos que por lo menos una tercera parte de ella está escrita como profecía. Una tercera parte. Son aproximadamente unas 1000 profecías. 1000, de las cuales aproximadamente unas 300 profecías se cumplieron con la primera venida, la encarnación, la manifestación del Hijo de Dios a los hombres. Durante ese tiempo, aproximadamente un poco más de 300 profecías se cumplieron. Quiere decir que 2/3 de ellas no se han cumplido aún. Pertenecen al campo ya del futuro, el cumplimiento de esta profecía en el futuro. A eso se dedica el estudio de la llamada escatología.
la escatología, las doctrinas que hablan acerca de los eventos del porvenir, que comienzan con el arrebatamiento de la iglesia y terminan con la creación de los cielos nuevos y tierra nueva, el establecimiento del reino eterno del Señor. Muy bien, esta profecía fue dada por Isaías, profeta de Dios, unos 700 años antes de que esto ocurriera. ¿A qué se refiere el profeta ahí en ese pasaje? Al nacimiento, aparición, el nacimiento sobrenatural del Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Redentor de Israel. 700 años antes de que Él naciera, Dios inspiró por su espíritu a este varón y Él habló acerca de quién era Jesús de Nazaret, el que posteriormente dio cumplimiento a esta palabra profética. Él sería reconocido con un nombre y con unos títulos especiales, unos títulos sobresalientes, unos títulos divinos, como usted puede ver ahí en esa profecía. Los eruditos han llamado a Isaías no solo un profeta mayor, sino el profeta evangélico, porque gran parte de las profecías de este siervo de Dios se refirieron al Mesías prometido por Dios y al reino que este Mesías iba a traer. Hoy nos vamos a centrar en una de estas poderosas profecías que se cumplieron, repito, en la venida, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a escuchar entonces algunos pensamientos introductorios y nos vamos a enfocar en dos poderosos argumentos que nos hablan de esta doble paternidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención. En la vida cristiana, una de las cosas que más produce crecimiento espiritual es profundizar en el conocimiento del Señor Jesucristo. Muy bien. Este año, y más exactamente en este tiempo, hemos proclamado como un énfasis en la doctrina, en la predicación, crecimiento espiritual. Y he entendido que una de las cosas que más produce crecimiento espiritual en la vida de un creyente es conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Según San Juan, el apóstol San Juan, nos dice que conocer a Jesucristo, conocer a Dios el Padre, Dios el que envió a su Hijo amado, conocer al Padre, conocer a Jesucristo, en esto consiste lo que es la vida eterna. Conocer la vida eterna entonces se traduce en esto: conocer quién es Jesucristo y conocer al Dios que lo envió, al Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, meditando sobre esto, hemos decidido hoy hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, para que profundicemos en lo que es nuestra salvación, para que profundicemos en lo que es la vida eterna, para que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Salvador. El profeta Isaías, 700 años antes de la manifestación del Hijo de Dios encarnado, nos revela que el Hijo también es Padre. Muy bien, pongan atención. Estamos diciendo que el profeta, según ese pasaje, el profeta Isaías revela que el Hijo, a quien Dios el Padre enviaría, no solo es Hijo, sino que también es Padre. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted escuchó lo que se dijo? Vamos a repetirlo porque esto es claro. Escuchen.
El profeta Isaías, 700 años antes de la manifestación del Hijo del Dios encarnado, nos revela que el Hijo también es Padre. El Hijo también es Padre. Dígalo, el Señor Jesús, dígalo conmigo, el Señor Jesús también es Padre. ¿Cómo así, pastor? Si Él no tuvo hijo, no tuvo esposa. Bueno, nos estamos refiriendo a una paternidad espiritual. Tenemos que entender eso. Nos estamos refiriendo a una paternidad espiritual. Ahora, en segundo lugar, entienda también que no estamos diciendo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Padre. Es el Padre celestial. ¿Escuchó? Se lo voy a repetir. No estamos diciendo que el Hijo de Dios es el Padre celestial. Lo que estamos diciendo es que Jesucristo, el Señor, no solo es Hijo, sino que también es Padre. ¿Eso quedó claro, amado hermano? Muy bien. Si le quedó claro, podemos continuar. Porque usted va a recibir hoy una verdad espiritual que es profunda. No es leche espiritual. Es una vianda. Es una palabra sólida. Y yo espero que usted la asimile. Que no le caiga mal. ¿Sí? Que usted no termine indigestado espiritualmente. O con la cabeza grande. Porque la verdad que le estamos revelando, la verdad que le estamos explicando, le quedó muy grande. Espero que usted la asimile bien. ¿Por qué? Porque la palabra sólida es para aquellos que han crecido espiritualmente. Y se supone que usted y yo no somos niños espirituales. Somos ya creciditos. Aquí hay gente que tiene más de 20 años de escuchar la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Aquí hay creyentes que tienen más de 20 años escuchando la palabra de Dios, entonces ya deben ser maestros a esta altura. Entonces yo creo que la palabra es adecuada en el día de hoy, porque aquí el que menos tiene tal vez tendrá 1 o 2 años de estar escuchando, de estar oyendo la palabra del Señor. Amén. Continuamos. El Señor Jesucristo, como Dios, el Hijo, participó en la creación de todas las cosas. El Señor Jesucristo, escúchelo, repítalo nuevamente. Como Hijo, como Dios el Hijo, participó en la creación de todas las cosas. Muy bien. Hay algo de lo que yo me quiero cerciorar, mi amado hermano. Por eso yo enfatizo. Por eso yo pido, repitamos. Yo me quiero cerciorar que el mismo entendimiento que yo he tenido de la palabra, al explicarlo, al exponerlo, usted también lo tenga. Porque a veces nos damos cuenta de que el predicador, el pastor, está diciendo una cosa, pero la gente, los que están escuchando allí, están entendiendo otra cosa, están interpretando otra cosa. Ellos están pensando en otra cosa. ¿Ya ves? Y por eso es que la doctrina no se afirma en el corazón. Porque mientras que el pastor está predicando, el ministro está compartiendo la palabra, ahí está como profeta de Dios, ahí está como la voz de Dios, la mente está en otra parte. Son creyentes que tienen una mente dispersa. ¿Entiende? Ellos están aquí, pero su mente está en otra parte. Entonces, la doctrina no se afirma en nuestro corazón. Y por eso es que nos coge por allá un unitario, nos coge un testigo de Jehová, nos coge un mormón, nos coge un judío de estos torcidos, le da 3 vueltas a un texto y usted queda viendo un chispero. ¿Usted cree que yo estoy exagerando en esto? No, más de uno ha venido donde mí a decirme, escuché esto, pastor, ¿cómo le parece? Y yo lo estoy viendo.
Y yo enseguida recuerdo, pero si yo esto lo enseñé, yo esto lo prediqué. ¿Ve? Llego a la conclusión esa. Mientras estábamos aquí hablando, exponiendo, explicando, él está con la mente en otra parte. Entonces yo me quiero cerciorar. Por favor, repitamos otra vez lo último que yo dije acá. Lo último que se dijo. ¿Qué fue? El Señor Jesucristo, como Dios el Hijo, participó en la creación de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, eso está escrito en la palabra. Eso está escrito en la palabra. Evangelio de Juan capítulo 1 versos 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el verso 2: este era en el principio con Dios. Verso 3: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano? San Juan ahí nos está revelando de una manera clara, contundente, que Jesucristo participó en la creación. Y participó en la creación porque Él es eterno. Y participó en la creación porque Él es Dios. Así que el Hijo de Dios también es co-creador. Él es partícipe de la creación de Dios. Génesis capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dice? En el principio creó Dios todas las cosas. ¿Dios quién? Bueno, ahí no está muy claro. Ese texto no nos está diciendo nada. ¿Ve? Cuando el texto dice hagamos, nosotros hemos interpretado que como es una expresión plural, allí participó más de una persona. Y eso es lo que le va a decir un judío a usted, que conoce más el Antiguo Testamento que usted y que yo. Cuando dice hagamos, se supone, se interpreta que en ese acto creativo intervinieron más de una persona. ¿Quiénes? Creemos a través de toda la Biblia que fue el Padre, que fue el Hijo y que fue el Espíritu Santo. Pero para poder sustentar esa doctrina, para poder sustentar esa verdad espiritual, usted tiene que coger más de un texto de la Biblia. No puede basarse solamente en ese texto. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ese texto no nos sirve, pero Colosenses capítulo 1, desde el verso 14 en adelante, sí nos sirve. Vamos a leerlo para que vean. Colosenses, carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, desde el verso 14 en adelante. Escuche ahí lo que dice la poderosa palabra de Dios. San Pablo inspirado. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A su nombre. Ahí lo ve. Él participó de la creación. Él es creador. En ese sentido, Él también puede ser considerado como un agente de la creación. De la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios es Padre, lo hemos explicado. Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Así que si el Hijo es Dios, si Jesucristo es Dios, entonces Él también es creador. Escuché hace pocos días, escuché el credo de una iglesia cristiana evangélica. ¿Qué es el credo? Para que usted entienda. El credo es la confesión de fe. Es lo que la iglesia cree, lo que esa congregación cree. Y escuché de los estatutos de esa iglesia cristiana evangélica, escuché que ellos creían que Dios el Padre era el creador, que Dios el Hijo era el redentor y que el Espíritu Santo era el santificador. Cuando tú oyes eso, cuando tú lees eso, tú crees que eso que está diciendo ahí es correcto. Bueno, yo tengo que decirte
que es incorrecto porque no es completo lo que está diciendo allí. No está diciendo toda la verdad. Porque allí esa confesión está diciendo que la obra de la creación la hizo solamente una de las personas de la deidad. ¿Quién? El Padre. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo también participó de la creación que Dios hizo. Él es creador. Igual nos dice la Biblia que el Espíritu Santo participó de la creación. Entonces, esa verdad que está diciendo ese credo, ese artículo de fe de esa iglesia cristiana evangélica, está incorrecto porque está incompleto. Sigue diciendo, el Hijo, el Redentor. Bien, en la redención tenemos que aprender que la redención de nosotros no solamente la realizó Jesucristo, sino que en ella participó Dios el Padre y participó Dios el Espíritu Santo. Te lo voy a demostrar por la palabra. Vaya a la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a leer los 3 primeros versículos de esa carta universal. La escribió San Pedro a toda la comunidad cristiana existente en la dispersión en ese momento. Carta de San Pedro, primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 13. Escuche con atención y siga la lectura. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sí lo ven? ¿Quiénes participan entonces de la redención del hombre? En ese pasaje nos está diciendo el apóstol que participó Dios el Padre, que participó Dios el Hijo y que participó Dios el Espíritu Santo. ¿Sí o no lo dice el texto? Ahí está. Está escrito. Entonces esa verdad que hace esa iglesia es una declaración incompleta. Es una declaración incompleta. Por eso es que es importante que nosotros atendamos la doctrina. Pongamos atención. Porque esto es lo que nos va a traer libertad. Esto es lo que nos va a traer entendimiento, luz. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros sabios e inteligentes espiritualmente. Continuamos. Estamos en la introducción apenas, así es que esto está bueno. El Señor Jesucristo tiene doble paternidad. La primera como partícipe de la creación y la segunda como padre espiritual de la familia o generación de los hijos espirituales de Dios. Muy bien. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Qué es lo que creemos entonces? Vamos a repetirlo nuevamente. El Señor Jesucristo tiene doble paternidad. La primera como partícipe de la creación y la segunda como padre espiritual de la familia o generación de los hijos espirituales de Dios. Muy bien, ahí estamos diciendo la verdad central de esta disertación. La propuesta central de esta disertación. Nos está diciendo que Él es Padre, partícipe por lo que participó de la creación. ¿Ok? Él es Padre. Pero tiene otra paternidad. Él es Padre por 2 vías. Él es Padre por vía de la creación, pero también es Padre por vía de que Él es quien engendra los hijos espirituales de la familia de Dios. Él es entonces nuestro Padre espiritual. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dios. Te lo vuelvo a explicar. Él es Padre de la creación, anciano de la creación en virtud de que Él participó de la creación. Pero también es Padre espiritual, porque Él es quien genera la familia de Dios. Él es quien engendra los hijos espirituales de la familia de Dios.
Él es nuestro Padre, pero no es el Padre celestial, no es la persona del Padre. Sin embargo, Él es Padre de la creación también porque participó de la creación juntamente con el Espíritu Santo. ¿Ven? Y además tiene una doble paternidad porque Él es quien engendra a los hijos espirituales de la familia de Dios. Es que Dios tiene una familia de hijos espirituales. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esa familia somos tú y yo. Los hijos de Dios somos tú y yo. La Biblia habla, escúchame con atención lo que te voy a decir. La Biblia habla de que Dios tiene un solo hijo, un unigénito hijo. El unigénito de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Biblia llama hijo de Dios a Adán. Así que nosotros podemos decir que Adán es el hijo natural de Dios. Si usted lee la genealogía del Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas, al capítulo 1, 2 o 3, en el Evangelio de Lucas, al final de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dice, después de mencionar toda la línea genealógica desde José, llega hasta Adán. Y Lucas, inspirado, llama a Adán, lo llama hijo de Dios. Y como usted no debe tragar entero, tiene que hacer como los creyentes de Berea. Cuando Pablo les predicaba, ellos veían después en las escrituras a ver si Pablo les estaba diciendo la verdad. Vamos a la palabra. Busquemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo narrada por el evangelista Lucas. Lucas, el médico amado. Escuché la voz por ahí del hermano Fernando. Bienvenido a la casa, hermano. Yo no se nos pierda. Mande una foto a la próxima. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 3. Capítulo 3. El verso 23. Nos están diciendo acá. 20 ¿qué? 38. Ahí termina la genealogía. Y termina con Adán. ¿Cómo le llama Lucas ahí a Adán? Hijo. ¿Hijo de quién? Vamos a leer el texto, por favor, hermano. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán entonces? De Dios. Está diciéndolo la Biblia ahí. Entonces podemos decir que Adán es hijo natural. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando habla del Señor Jesús, habla del que vino del cielo, del celestial. Y cuando se refiere a Adán, habla de Adán como el primer hombre y lo llama terrenal, de la tierra. Entonces, el primer hijo terrenal que tuvo Dios, ¿cómo se llamaba? Adán. Tome nota de eso. Pero la Biblia también llama hijo al pueblo de Dios, a Israel. Mi hijo eres tú, yo te engendré. Israel como pueblo, como nación, fue llamada hijo de Dios. Los judíos son llamados hijos de Dios. Por eso fue que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio y dijo que Él era el único hijo, los judíos le increparon y lo querían matar. Porque hasta ese momento, ¿quiénes eran los que se creían los únicos hijos de Dios? Pues ellos, los judíos. Pero Jesús dijo, no, yo soy el auténtico. Ustedes son hijos terrenales, hijos de la simiente de Abraham. Pero Abraham proviene de Adán. Así que ustedes son hijos naturales de Dios, hijos naturales. Y ahora viene la cuarta categoría de hijos de Dios. Hemos mencionado tres. Uno, nuestro Señor Jesús, que Él es el unigénito. Dos, Adán. Tres, Israel. Y cuatro, ¿quiénes son los cuartos? Vaya ya al Evangelio de Juan capítulo 1.
Versos 11 y 12, y usted sabe quiénes son. Vamos a leerlo por la palabra. No es solamente lo que creemos, lo que pensamos, no, sino lo que dice la Biblia. A su nombre. Una pregunta que no sea tan difícil, hermano. Hay algún presidente que mantiene en Israel murió de cáncer. Sí, murió de cáncer. Eso es delicado. Es completamente terrible. Eso es una abominación, por eso le costó caro. Mas a todos los que le recibieron, ¿Cuánto le recibieron? ¿A quién recibieron? Sigamos leyendo. a los que creen en su nombre, ¿Cuántos creen en su nombre? les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Subráyelo ahí en la Biblia. Subráyelo. Usted es hijo de Dios. Pero dice ahora, porque es que somos hijos. ¿Y cómo fue que llegamos a ser hijos? Escúchelo. Los cuales no son engendrados. ¿Los cuales quiénes? Nosotros, tú y yo. ¿No son qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, Sino, ni de voluntad de varón, sino, de Dios. ¿de Dios quién? Ah, bueno, aquí es donde viene el trompito que tiene que coger en la uña. Somos engendrados por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por medio de la palabra. Te lo reitero. Somos engendrados por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Lea ese texto, por favor. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 23. Allí nos dice, ¿por medio de quién o de qué fuimos nosotros engendrados? Siendo renacidos, Siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo. no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿Por medio de qué? por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. A su nombre. Entonces, los hijos de Dios son los que son engendrados por el Señor Jesucristo. Así que tenemos un Padre espiritual. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Él es nuestro Padre espiritual. Y Él usó la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para nosotros nacer a la familia de Dios. ¿Cuántos son de la familia de Dios? ¿Cuántos son de la familia de Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor por eso, mi amado hermano. Somos de la familia de Dios. Continúe. Veamos más de cerca la revelación de esta doble paternidad. Esa fue la introducción. Le dije que usted iba a recibir hoy vianda, alimento sólido, no leche espiritual. Va a recibir alimento sólido. Espero que esto le siente bien, que no lo indigeste, que le produzca crecimiento espiritual. Vamos a ver más de cerca esta doble paternidad. La primera, dijimos, es la paternidad natural. Escuchemos. Primero, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Ya lo dijimos, eso lo hace Padre de la creación, anciano de la creación. Ahí lo ratificamos. En su condición de creador es Padre. ¿En su condición de qué? Creador. Cuando alguien inventa algo, cuando alguien diseña algo, de una manera retórica, de una manera figurada, decimos que ese invento, ese diseño tiene un creador, tiene un padre. ¿Quién es? La persona que lo diseñó, la persona que lo planeó. Amén. Tiene la patente, el derecho reservado de autoría. Bien, ahí estamos diciendo una verdad. Como Jesucristo participó de la creación, entonces Él es creador. En su condición de Dios Hijo, es creador. Cuando usted va también allá al Evangelio de Juan en el capítulo 2, Jesús hizo una señal, la primera señal que demostró que Él era el Mesías. Demostró que Él era el Mesías. En el verso 11 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice
que esta fue la primera señal que él hizo. Sus discípulos creyeron en él, vieron su gloria. Pero es interesante que en el pasaje usted puede ver, capítulo 2 del Evangelio de Juan, desde el verso 1 hasta el 11. Usted puede ver que el milagro que él hizo allí fue un milagro creativo. Según el texto narrado por el evangelista, nos dice que él convirtió aguas en unas tinajas de barro, unas tinajas llenas de agua, las convirtió en vino, y un vino excelente, un vino excelso, el mejor vino. Pero usted puede comprobar ahí en el texto, usted mismo mírelo, cuántas tinajas eran las que había. Según el texto nos dice de una manera clara y contundente que eran 6 tinajas. 6 tinajas. Y estaban allí 6 tinajas de 6 piedra. tinajas de piedra. ¿En qué versículo exactamente está? Verso 6. 6 tinajas. ¿Por qué no dice que eran 3 o 4 o 7 o 10? Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo te está diciendo allí de una manera clara que fueron 6, porque es que en 6 días Dios hizo toda la creación. Dios hizo toda la creación. Vas a Génesis capítulo 1 y 2 y te das cuenta que en 6 días Dios hizo todo lo que creó. A su nombre. A su nombre. Así que eso no es casualidad. El mensaje claro que el Espíritu Santo está enviando es: Él, el Mesías, es divino. El Mesías es Dios. El Hijo de Dios es Dios, el Hijo, el Creador. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Continúe. En su condición de partícipe de la creación es diferente del Padre Celestial. Es diferente. Los unitarios pentecostales dicen de una manera equivocada que Jesucristo es el mismo Padre y que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Ellos pretenden que la gente crea que cuando Jesús oró esa oración pontificial, esa oración sacerdotal que está registrada en el Evangelio de Juan capítulo 17, ellos piensan o creen que nosotros debemos aceptar o interpretar que Jesucristo estaba orando ahí al viento, o se estaba orando a sí mismo, se estaba dirigiendo a sí mismo, que no existe ninguna otra persona con el nombre o atributo de Padre Celestial, sino que Él mismo, Jesús, es el mismo Padre Celestial, y que el mismo Jesús es el mismo Espíritu Santo. Esa doctrina es errada. Esa doctrina es falsa. Esa doctrina es equivocada. Nosotros creemos que el Padre es una persona distinta del Hijo, porque las Escrituras lo dicen. Nosotros creemos que el Hijo es una persona distinta del Padre. Nosotros creemos que el Padre es una persona distinta del Espíritu. Y creemos que el Espíritu es una persona distinta del Padre. Pero creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo sustancialmente son uno, son Dios. Para que lo entendamos entonces, o por lo menos alcancemos a comprender un poco el misterio de la Trinidad, un teólogo lo dijo así: es 3 en 1 y 1 en 3. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano? 3 en 1 y 1 en 3. Así de fácil es el asunto, hermano. Ahora, eso está revelado. Eso no es ningún misterio. Lo que es misterio es lo siguiente: cómo 3 personas que son distintas pueden actuar en una unidad perfecta. Ese es el misterio. Cómo 3 personas distintas, porque el Padre es distinto del Hijo, y el Hijo es distinto del Padre, y el Hijo es distinto del Espíritu, y el Espíritu es distinto del Hijo, del Padre. ¿Cómo 3 personas que son distintas pueden actuar en una unidad perfecta? Bueno, justamente esa es la oración
que Jesús hizo al Padre, pidiéndole al Padre que así como ellos dos, Padre e Hijo, eran uno en pensamiento, en criterio, uno no personalmente, sino uno en deidad, uno en sustancia, uno en esencia, así también su pueblo fuera uno. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos uno. ¿Cuántos hay aquí en esta sala? 30, 40, 50 personas. Pero la oración de nuestro Señor fue que nosotros, aunque fuéramos muchas personas, fuéramos uno. ¿Pero uno en qué? Es la pregunta. Uno en unidad, uno en esencia, uno en pensamiento, uno en meta, uno en propósito. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Entonces, en Dios hay una unidad sustancial, pero hay una trinidad personal. Y eso no lo inventamos nosotros, es que eso está revelado en la Biblia. Que no sea tan difícil. Bueno, ese muchacho que le dijo eso no ha leído un solo versículo de la Biblia. Entonces, como no ha leído la Biblia, yo no tengo por qué ponerle atención a lo que dicen, a lo que piensan. Estas personas que andan cuestionando la doctrina cristiana, andan cuestionando la palabra de Dios, nunca han aprendido ni siquiera un versículo de memoria. Estos son de los que le dicen, yo sé que la Biblia dice, busca por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. No existe ese versículo. No existe. Nunca han leído. Entonces cuando yo escucho a estas personas necias, o incluso a veces intelectualoides que creen que saben mucho, yo los mando a callar enseguida. Usted no se sabe ni un solo versículo de la Biblia, así que usted no tiene autoridad para venirme a mí a enseñar o a interpretar la Biblia. Yo sí estudio la Biblia, y como yo estudio y tengo el Espíritu Santo, yo la entiendo. Y usted también. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Además de eso hay que estudiar la palabra. ¿Oyó? Hay que decirle al Señor, dame sabiduría, que yo quiero que tú me des entendimiento de tu palabra. Seguimos. La condición de hijo la tenía desde la eternidad. Él era hijo, escúchame, desde la eternidad. O sea, que nuestro Señor Jesús no es como nosotros, que tuvo que nacer para que le llamaran hijo. Tú y yo, para que nos llamen el hijo de la señora Rosalba, ¿verdad? El hijo de la señora, ¿cómo se llama su mamá? ¿La suya? El hijo de la señora Delcy. Ese hijo, ese muchacho tuvo que nacer. Tuvo que nacer, si no, no es hijo de nadie. Bueno, noticia, primicia. Jesucristo no tuvo que nacer para ser llamado hijo. ¿Cómo le parece eso? Vamos a mirar la palabra. Libro de los Salmos, capítulo 2. Ese salmo se escribió 1000 años antes que naciera el Hijo de Dios. Capítulo 2. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el 5, 6, 7. Capítulo 2. Versos 1 hasta el 7 vamos a leer. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego atará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hasta allí. Ese salmo es un salmo que habla no del hijo de un rey. En este caso pudo haber sido David o Salomón. No sé si el texto dice en el título quién es el autor de ese salmo. David dice que es el autor de ese salmo, pero no se está refiriendo al hijo del rey David. Se está refiriendo al Hijo de Dios cuando Él venga y establezca su reino. Ese es un salmo
mesiánico, un salmo cristológico. Se escribió 1000 antes que naciera y está profetizando el tiempo en que el Hijo de Dios, por decreto de Dios, el Padre se va a sentar en un trono en la ciudad de Jerusalén y va a reinar a las naciones de todo el mundo. Aleluya. Y allí la expresión hijo, note cómo está escrita. ¿Está en minúscula o está en mayúscula? Eso es porque el traductor nos quiere hacer ver que no es el hijo del rey David, el inmediato, el que nació después, el que ocupó el trono de Israel, Salomón. No, se está refiriendo al hijo que descendería del linaje de David y se sentaría ya en el reino eterno como Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso está escrito allí con mayúscula, porque según las reglas de redacción y gramática de la Real Academia Española de la Lengua, se deben escribir con mayúscula solo los nombres propios. Toda gloria al Señor, hermanos. Ese pasaje entonces nos está diciendo que él, como hijo, para ser llamado hijo, no tuvo que nacer. Siga leyendo el texto. Y ahí hay una recomendación de Dios el Padre para los reyes de la tierra. Escúchenlo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Quién es el único que tiene derecho a pedirle a Dios el Padre las naciones como herencia? ¿Quién? Cristo Jesús. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Escuche. Los quebrantarás con vara de hierro. Así reinará él, con vara de hierro. Como vasija de alfarero las desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes. Ahora pues, oh reyes. Mira la recomendación esa. Esa no es una recomendación de David. Es una recomendación de Dios el Padre. Sed prudentes. Admitid amonestación. Jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. ¿Cómo está escrito hijo allí? Con mayúscula. Para que no se enojen y perezcáis en el camino. Ahí está. La recomendación es, cuidado, no hagan que se llene de ira el hijo. Porque como el hijo se llene de ira, les va a pesar, les va a costar. Entonces, fíjense. Nuestro Señor no tuvo que nacer para ser llamado hijo. 1000 años antes que naciera, ya él era llamado hijo. Por eso él no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios el Hijo. Dios el Hijo. Te lo reitero, él no tuvo que nacer para ser llamado hijo de Dios, ni hijo de nadie, de José, ni de nadie. Él ya fue constituido hijo. Así que él no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios el Hijo. A su nombre, a él sea toda la gloria. Segundo punto. Jesucristo es el Padre espiritual de la familia de Dios. Jesucristo es el Padre espiritual. Ya dijimos que Él es el Padre como creador. Amén. Partícipe de la creación. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Usted no se puede perder entonces en la próxima escuela bíblica dominical. Próximo servicio. Esto va a continuar. Porque ahora vamos a aprender por qué es que a Él le podemos llamar también Padre. Amén. Póngase sobre sus pies. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.